El tema que vamos a trabajar, justo ahora estoy presentando en las diapositivas, analogías en comprensión de textos. ¿Listo? Ejercicios de aplicación en textos. Ahí, tal como está en la diapositiva. Muy buenas tardes, Ana Judith, por aquí el saludo, Jimena Fiorella también, Fran Eduardo. Listos entonces, todos listos estamos para poder empezar. Andrea también, muy buenas tardes. Comprensión de textos y los ejercicios de analogías que hemos trabajado, vamos a incluirlos y vamos a ver que dentro de las preguntas vamos a encontrar relaciones lógicas. ¿Te acuerdas? Por el tipo de preguntas había un tipo, las relacionantes. ¿Cuáles son las relaciones lógicas que se encuentran? Dijimos causa-efecto, entonces podríamos decir también simbolismo asociados por el uso, ¿listo? Función, finalidad, eso es. Muy buenas tardes por aquí también Yuri, Alejandro, Jenny, Valentina, María José, Brenda, Jimena. Aquí tenemos técnica número 5. Ya habíamos avanzado la técnica 1, lere, lere. La 2, de los ojitos, ¿cierto? Que primero, ¿qué teníamos que hacer? Leer las primeras líneas y luego adivinar, vaticinar. 3, era análisis y síntesis. 4, era leer las preguntas y las alternativas. Y 5, aquí lo tienes, aquí tienes la técnica. E y A, las vocales, aquí falta. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Primero, elementos paratextuales. Vamos a leer eh, generalmente las palabras que van a estar en negrita, en cursiva, subrayadas, los asientos bibliográficos, entonces la fuente, de dónde se ha sacado el texto. Eso también es importante. Obvio, tú vas a decir, profesora, nuestros textos no tienen título ni subtítulos, porque esos vienen a ser los elementos paratextuales. A ver, luego vamos a leer una parte del primer párrafo y una parte del último párrafo. ¿Listo? Y de ahí nosotros vamos a deducir el tema. Nos podemos equivocar, no hay ningún problema. Y el tercer paso con el cuarto paso guardan muchísima relación. ¿Por qué? Porque es durante la lectura. Nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando sea una idea secundaria, entonces vamos a aumentar, vamos a leer más rápido. Y cuando se repita sobre el tema de lo que está hablando, entonces vamos a leer un poco más lento. Vamos a disminuir la velocidad de la lectura. ¿Sí? Y la última, ya sé, profesora, van a decir, la de, la re de responder las preguntas. Eso es. ¿Listo? Muy bien, entonces podemos empezar a responder. Recordemos, elementos paratextuales, inicio y final del texto, un poquito nada más, y luego cuando vamos leyendo, leemos más rápido, leemos más lento, de acuerdo a lo que nosotros vamos a considerar importante. Y al final respondemos a las preguntas. Muy bien, aquí está el texto número 1. Veamos. Dice, Laboratorio Nacional del Noreste del Pacífico. ¿Qué pasaría si pudieras hacer que el aluminio sea más productivo, incluso tanto como el cobre? Aluminio y cobre. Y si es un laboratorio nacional, entonces están haciendo algún experimento, ¿cierto? Alguna investigación. Ya, algún experimento, ya está. Y con el cobre y con el aluminio. Ahora, la fuente bibliográfica. Nos dice el exitoso autor Dennis. Vamos entonces a leer una primera parte del primer párrafo. Dice, una investigación del Laboratorio Nacional del Noreste del Pacífico está ofreciendo una receta para aumentar la conductividad del aluminio, haciéndolo económicamente competitivo con el cobre. ¡Ah! Va a haber una competencia entre el aluminio y el cobre. Y si el aluminio se lo va a hacer más económico.
¿Eso qué quiere decir? Ya hasta ahí nomás. Me voy ahora al último párrafo. Listo. Debe quedar claro que en un mundo que tiene que ordenarse en su globalización y los requerimientos que asoman por doquier con el clima y la mejora tecnológica de uso eléctrico, el cobre puede quedar liquidado como el caucho o el salitre. Advertidos estamos. Muy bien, ¿qué menciona entonces por aquí? Cobre, ¿cierto? Del cobre. Está hablando aquí del cobre. Pero en el primer párrafo, ¿qué menciona? Del cobre y del aluminio, ¿cierto? Estos dos elementos, vamos a decir, que ayudan ¿para qué? La conductividad de la electricidad. Y aquí me dice, está ofreciendo una receta para aumentar la conductividad, especialmente del aluminio. Entonces, el aluminio tiene conductividad, el cobre también. De aquí yo ya puedo deducir que el cobre tiene mayor conductividad, el aluminio tiene menor conductividad. Por algo se le va a aumentar la conductividad al aluminio, ¿cierto? Ya está. Muy bien. Ahora sí, pasamos tercer y cuarto paso. Vamos a leer. Y para ello, a ver, señorita, jovencito, la manito arriba, voluntaria, voluntario para poder leer, ¿cierto? A ver, qué maravilla, Juan Alexander Carla Dayana. Excelente, excelente. Entonces, por aquí, ya empezamos entonces. Juan Alexander y Carla Dayana. Ya está. Muy bien. Ahora, ¿podemos leer un párrafo cada uno? Van intercalando, van intercalando. Empezamos por Juan, luego sigue Carla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo digo que sí. Ya está. Empieza, Juan. Ok. En una investigación del Laboratorio Nacional del Norte del Pacífico, está ofreciendo una receta para aumentar la conductividad del aluminio, haciendo económicamente competitivo con el cobre. Esto podría concluir a una alternativa de aluminio ultraconductor que sería útil en mercados más allá de las líneas de transmisión, revolucionando los vehículos, la electrónica y la red eléctrica. A ver, Carla. ¿Qué pasaría si pudieras hacer que el aluminio sea más conductivo, incluso tanto como el cobre? Podrías reemplazarlo y eso marcaría una gran diferencia, porque el aluminio más conductivo es más liviano, más barato y más abundante. La demanda de cobre está superando rápidamente su disponibilidad actual, lo que eleva su costo. El cobre es un excelente conductor eléctrico. Se usa en todo, desde dispositivos electrónicos portátiles hasta cables de transmisión submarinos que alimentan Internet. Pero no se puede escapar del hecho de que el cobre es cada vez menos disponible y más caro. Los vehículos eléctricos necesitan el doble de cobre que los tradicionales. Además, el cobre es pesado, lo que reduce la eficiencia. El aluminio es solo un tercio del precio y el peso del cobre, pero solo tiene un 60% de conductividad. Está relativamente baja del aluminio, que puede ser una limitación en algunas aplicaciones del mundo real. Es entonces ella clave y aumentarla cambiaría las reglas del juego. Y se cree que si alteras la estructura del metal e introduces los aditivos correctos, de hecho puedes influir en sus propiedades. Y ellos se están trabajando intensamente, buscando inspiración en los semiconductores
porque investigaciones anteriores habían simulado con éxito la conductividad en estos materiales a base del silicio y algunos óxidos metálicos. Debe quedar claro que en un mundo que tiene que ordenarse en su globalización y los requerimientos que asoman por doquier con el clima y la mejora tecnológica de uso eléctrico, el cobre puede quedar liquidado como el caucho o el salitre. Advertidos estamos. Muchísimas gracias, Juan Alexander y Carla Dayana. Listo. Del 8 de julio de este año, hace 3 semanas, ¿cierto? Ya está, 8, era un viernes, vamos a decir. Muy bien, ¿qué podemos mencionar entonces de nuestro texto? Podemos pasar a responder a las preguntas o subrayamos, resaltamos primero. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Tu opinión cuenta. ¿Podemos resaltar primero? Claro que sí, Grace. Muy bien. Vamos a resaltar. Entonces aquí lo tenemos el texto. Ya está. Listo. Texto 1. ¿De qué nos está hablando primero? Vamos a poner por acá. ¿Cierto? Ya. Aluminio, ¿cierto? Aluminio. ¿Pero qué me está mencionando? ¿Le está haciendo comparación con qué? Con el cobre. ¿Sí? Ya está. ¿Y qué nos menciona? Nueva investigación. O sea, es nuevecita. Entonces, se sigue realizando esta investigación. Todavía no se está utilizando. El aluminio todavía no lo está reemplazando al cobre, pero posiblemente se tendría que hacer. ¿Por qué? Porque es más económico, ¿cierto? Sigamos. Aquí nos hace una pregunta y nos habla del aluminio, ¿cierto? Aquí, sobre el aluminio. Si es más conductivo, incluso, tanto como el cobre menciona por acá. Ya está. Y esto importante le vamos a poner aquí. El aluminio más liviano, más conductivo, más barato y más abundante. Entonces conviene utilizar el aluminio. Aquí está fundamentando. ¿Por qué? ¿Por qué se debe utilizar el aluminio? ¿Qué más nos menciona por acá? Aquí me habla de la demanda del cobre. ¿Listo? Aquí. ¿Qué me dice? Y lo vamos a poner con ese mismo colorcito, ¿ya? Aquí. Rápidamente, ¿qué está pasando aquí? La demanda, su disponibilidad eleva su costo. Se está superando muy rápido, ¿sí? Eso lo menciona. ¿Qué más menciona? Que el cobre es pesado, ¿sí? Es pesado. ¿Y qué más? Cada vez es menos disponible y más caro. Y aquí me dice del aluminio, que es más barato, más liviano, más abundante. O sea, hay más. Y aquí el cobre, cada vez hay menos. Y es más caro. Y es más pesado. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué tengo que resaltar por aquí? La presencia de este conector, ¿sí? ¿Cierto? Pero, es bueno, es buen conductor eléctrico, no hay duda. Vamos a decir aquí. Magnífico, excelente, dice aquí. Excelente conductor eléctrico, el cobre. Pero cada vez es menos disponible, más caro y pesado. Entonces, estas son las desventajas. Ahora sí. ¿Qué más nos menciona por acá? Allá nos habla del aluminio. ¿Y qué me dice aquí? Aluminio también. ¿Sí?
Nos dice, del cobre. Aquí está hablando del cobre también. Allá. ¿Y qué podríamos decir? Que el aluminio solamente tiene un 60% de conductividad. Tan poquito, ¿cierto? 60. Entonces le gana el cobre. Pero si se altera la estructura del aluminio y se le va a introducir aditivos correctos, entonces se puede influir en sus propiedades y puede tener mayor conductividad, ya no un 60, 70, 80, 90 o de repente un poquito más, ¿sí? Allá, entonces al aluminio se le puede agregar, ¿listo? Aquí dice, en su estructura se le va a agregar y ya. Entonces se va a hacer modificaciones con el aluminio. ¿Para qué? Para que sea mayor conductivo de la electricidad que el cobre. Listo, ya está. ¿Qué más nos menciona por aquí? Tenemos la presencia de aquí de un porque, ya que pues, entonces, si me preguntaran qué relación hay en el quinto párrafo, causalidad. ¿Por qué? Porque está aquí el porque. ¿Listo? Y que me está hablando de investigaciones anteriores. Y termina el texto. Nuevamente me menciona del cobre, ¿cierto? Aquí está el cobre. ¿Qué va a pasar con el cobre? Profesora, va a ser reemplazado. Puede, aquí dice puede, no dice que ya va a ser. Puede quedar liquidado, como el caucho y el salitre. Puede quedar, advertidos estamos. O sea, que el cobre va a quedar en el olvido. ¿Y qué vamos a utilizar? El aluminio. ¿Por qué vamos a utilizar el aluminio? Porque porque es más abundante, es más barato, es más liviano. ¿Listo? Ya está. Eso es. Entonces nosotros podemos decir, haciendo un resumen del texto a grandes rasgos, grosso modo vamos a decir aquí. ¿De qué me habla el texto? Confirmamos. Cuando leímos el inicio y el final del texto, dijimos sobre el aluminio y sobre el cobre. Y aquí también, en todos me está hablando del cobre y del aluminio. ¿Sí? Y el autor nos está mencionando sobre una investigación. Entonces yo puedo decir que este texto es un texto expositivo, porque me está brindando información sobre una investigación. ¿Cierto? Ya está. Hechos. Textos de divulgación científica expositiva. Muy bien. Entonces, el aluminio puede reemplazar al cobre, ¿sí? Puede reemplazarlo al cobre. ¿Por qué? Porque va a ser mejor conductivo. ¿Cuándo? Si se altera su estructura. ¿Listo? Más liviano, más barato, más abundante. Aquí me menciona que el cobre está caro. ¿Sí? Se elevó su costo. ¿Por qué? Porque cada vez es menos disponible. Y es más caro. ¿Y por qué hay menos cobre? Que saquen pues más cobre, ¿cierto? Porque, bueno, nuestras minas, vamos a decir, ahí tenemos minas de cobre, minas de oro, minas de plata, minas de tanto. Y que se siga sacando. Bueno, ya, hasta aquí. Ahora, aquí me menciona que se puede alterar para que sea mejor, tenga mayor conductividad, ¿cierto? Y al final me menciona que ya estamos advertidos que el cobre puede ser reemplazado por el aluminio, igual como ha sido reemplazado el caucho y el salitre, y quedaron en el olvido, ¿cierto? Ya está, ese es el texto. Ahora podemos pasar a las preguntas. A ver, ¿qué me dice por aquí? La pregunta número 18. A ver, ¿el texto gira en torno a o el texto gira en torno al? Esta va a ser una pregunta textual, ¿cierto? Ya está, vamos a ponerlo con amarillito aquí. El texto gira en torno, ya, textual. ¿De qué me está hablando el texto? ¿De qué me habla? ¿De qué trata? Es cierto que me habla del aluminio y del cobre, ¿cierto? Sí, de los dos. Investigación de las propiedades del aluminio. Vamos a decir aquí, propiedades
propiedades, y solo el aluminio, propiedades exactamente, competitividad del cobre sobre el aluminio. Y tú vas a decir, al revés, profesora, ¿cierto? Esto está invertido. El aluminio va a ser más competente que el cobre. Ya, entonces aquí. Beneficios y desventajas del aluminio. ¿Dónde me habla de las desventajas del aluminio? No hay todavía, ¿no? En el texto. La D y la E, nada más. ¿Listo? Usos potenciales del cobre y el aluminio. Aquí me hago esta pregunta. Sí, de esto me va a hablar. Usos potenciales. Justo de los dos, del cobre y el aluminio. Entonces tú vas a decir, profesora, aquí, ¿listo? Optimización de la conductividad del aluminio, porque si se va a modificar, entonces va a tener mayor conductividad, porque solo tiene un 60% de conductividad. Y si se modifica su estructura, entonces va a aumentar su conductividad. ¿Listo? Ya está. A ver, vamos por aquí. Según lo leído, es correcto sobre aluminio. A ver, según lo leído, es correcto sobre el aluminio. Solo me está preguntando del aluminio, ¿cierto? Muy bien, del aluminio. A ver. Su aplicabilidad en el medio es limitada. ¿Sí? ¿Eso es cierto? A ver, ¿qué decimos? Limitada el aluminio. El aluminio. ¿Se está aplicando en todos los campos el aluminio? No, todavía no, ¿cierto? Tal vez en el 2030, pero todavía no. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es verdadero. Y si tú te das cuenta aquí, mejor vamos por la segunda, porque yo iba a decir todas. Entonces, solo 3. No puede ser, ¿cierto? No puede ser solo 3, porque el 1 es verdadero. Esta tampoco, porque el 1 es verdadero. Puede ser la A, la B, la C. Vamos por la segunda para poder descartar. Para que sea ha revolucionado la industria automotriz. Revolucionado, pero todavía no, si está en sus inicios la investigación. Entonces, este es falso. Y aquí si dice todas, allá no puede ser. ¿Listo? Solo puede ser la B o la C. Sí, vamos avanzando. Y por lógica tú dices, ya está. La B o la C, nada más. Su demanda excede la disponibilidad en el mercado. Que hay gran demanda, pero si recién se está estudiando, ¿cierto? Allá todavía no. Genera un impacto ambiental, pero si recién se está estudiando. Es buen conductor de electricidad. Ya está. Muy bien. Por tanto, nosotros podemos decir el primer y el quinto enunciado, ¿cierto? Uy, ¿quién pasó aquí? Listo, aquí era. Entonces vamos a marcar por aquí. ¿Listo? ¿Sí? Ya está. Me estaba equivocando ahí. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Para pasar a la siguiente, ya hemos hecho ya dos preguntitas. Aquí. Se sobreentiende que el alto costo del cobre se debería a. Me está preguntando del cobre. ¿Sí? Ya está. El cobre y su costo. Y algo más tengo que ponerle por acá. Se sobreentiende. Cuando decimos se sobreentiende, entonces, esta es una pregunta de razonamiento, que es igual a una inferencia. ¿Listo? Cuando nosotros decimos se sobreentiende, se interpreta, se deduce, se colige, se infiere, se razona, se concluye, entonces es una inferencia. No tengo que encontrar en forma textual, ¿ya?
Se sobreentiende, se deduce que el alto costo del cobre se debería. Y vamos a leer dónde dice el alto costo del cobre. Aquí está, ¿cierto? Aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que la pregunta número 20, la respuesta la vamos a encontrar aquí, ¿cierto? Ya está. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice aquí? Demanda, ¿cierto? Demanda. ¿Y qué me dice? Menos disponible, por eso está más caro, ¿cierto? Su disponibilidad, está superando rápidamente su disponibilidad. Allá, ya. Entonces aquí, la demanda de cobre está superando rápidamente su disponibilidad actual, lo que eleva su costo. ¿Listo? Ahora, estamos mencionando que el cobre es cada vez menos disponible y más caro. Ya está. Muy bien. Menos disponible y más caro. Aquí estamos. Aquí lo tenemos. A ver, señoritas, jovencitos, diríamos su falta de disponibilidad en el mercado, pero la pregunta es de inferencia. Falta de disponibilidad en el mercado. Ya, entonces, ¿qué decimos nosotros? Ya está, se va, ¿cierto? Ya. La gran capacidad para la conducción eléctrica. Sí, pero en este caso, ¿qué vamos a decir? Profesora, esto no tiene que ver con el costo, con su producción, ¿cierto? Entonces, ¿cuál tendría que ser? ¿Ya te diste cuenta? Porque en este caso su utilidad para vehículos electrónicos todavía no se está utilizando, está realizando la investigación. Su estructura metálica para la conectividad, pero allá. Entonces, nosotros vamos a decir por aquí, la dificultad para extraerlo, para producirlo, hace que el cobre sea su costo más elevado. ¿Sí? Eso se sobreentiende, porque nos está mencionando aquí en el texto, miren, otra vez voy a decir, está menos disponible, por eso está más caro. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Ahora sí, pasamos por acá. 21. Nos dice, de acuerdo a las propiedades del cobre y el aluminio, el segundo destaca por ser un metal sumamente, ¿de qué me está preguntando? Del aluminio. Y aquí tengo que poner, ¿qué es el aluminio? ¿Cierto? Dúctil, asequible, conductivo, resistente, liviano. Eso, a ver, ¿qué me dices tú? ¿Cuál me vas a decir? Lo hemos leído en el texto. Creo que su compañera es la que ha leído. Aquí. Sí, su compañera ha leído. Está en el párrafo 2. ¿Listo? Ya. Aquí. Sí, ahí está la respuesta. ¿Cierto? Claro que sí, profesora. Vamos a decir. Muy bien. Ahora sí. Vamos entonces. ¿Cuál viene a ser la respuesta? ¿Dúctil? No, profesora. Asequible, conductivo, resistente. Profesora, en el texto nos dice más liviano, más barato. ¿Listo? Ya está. Entonces, liviano. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa E. Ya está. Pasemos entonces a la pregunta 22. Listo. En el enunciado dice, si alteras la estructura del metal e introduces los aditivos correctos, de hecho, puedes influir en sus propiedades. La expresión hace referencia a. En el texto nosotros hemos leído aquí y justo menciona aquí. ¿Sí? Si alteras la estructura del metal e introduces los aditivos correctos, de hecho, puedes influir en sus propiedades. De aquí se ha sacado, del cuarto párrafo. Entonces,
se va a alterar, ¿cierto? Alterar aquí del aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio solo tiene el 60% de conductividad y se quiere que tenga más. Y si se le va a alterar, entonces va a cambiar sus propiedades. Ya está. ¿Y cuál palabra estaría relacionada? Soldadura, soldar. Es unir, ¿cierto? Un elemento con otro elemento y justo con soldadura. Disgregación, sí, disgregación, ¿qué viene a ser? Separar, desunir, ¿listo? Introduces aditivos correctos, introducir. Allá, ¿cuál es la característica que nosotros tendríamos que marcar en este caso? Adherencia, a ver, adherencia, aleación, atomización, ¿listo? De seguro tú vas a decir, profesora, aquí, esta no puede ser, ¿cierto? Porque es fragmento o disposición también. Entonces, y adherencia, que se adhiere, que se pega, entonces, que se agrega, ¿cierto? Entonces, profesora, aquí, aleación, ¿cierto? Listo. Esto es lo que realizamos nosotros en química, las aleaciones, ¿cierto? Cuando yo estaba en el colegio era tercero de secundaria, llevábamos química. ¿Listo? Ya está. Pregunta 23, la última del texto. A ver, la relación analógica que se establece entre caucho y salitre. Me está hablando de una relación de analogía, ¿cierto? Aquí. Caucho y salitre. Allá, de estos dos. Género, especie. No, estos dos son hermanitos, ¿cierto? Caucho y salitre. Entonces, pertenecen al mismo grupo, ¿sí? Entonces, al mismo género. Por tanto, no puede ser género-especie. Y si nosotros hacemos materia prima a producto procesado o elaborado, allá, profesora, aquí se presenta lo que es cogeneridad. ¿Y por qué no, profesora? Afinidad léxica. En la afinidad léxica se van a unir varios términos, ya sea de repente sinónimos, antónimos, ¿listo? Y va a tener el término en común, afinidad léxica. Complementación, obvio que no se complementa, pero sí son cogenéricos, los hermanitos. ¿Listo? Muy bien, entonces nosotros podemos decir, hemos terminado y aquí resumimos el resultado de lo que hemos trabajado. Ya está, aquí, completo. Y tenemos aquí un pensamiento. La única derrota es rendirse. Todo lo demás es camino. Y tú eres muy valiente, ¿cierto? Claro que sí, muy valiente. A continuar estudiando. Futuro estudiante agustino, vamos a decir, o futura estudiante agustina también. Claro que sí, así te vas a considerar. ¿Ya? Listo. Pasamos al texto número 2. Se abrieron las cortinas. Y vemos los elementos paratextuales. Y no veo lo único, la fuente, Diario de Almería, autor Javier Soriano. 18 de julio, uy, hace poco, ¿cierto? 10, 11, 12 días, ya está. Muy bien. Entonces paso a leer el inicio y el final del texto. Claro que sí, solo son 4 párrafos y empezamos, dice. Desde nuestro diccionario de la Real Academia se define la palabra bicoca como chollo, que a su vez define como cosa valiosa o apreciable, que se adquiere a muy bajo precio o con poco esfuerzo. ¿De qué me está hablando? De la palabra bicoca, el significado de la palabra bicoca. Ahora sí,
Desde entonces, la palabra bicoca se utiliza para definir una ganancia fácil, cosa o mercadería adquirida a bajo costo o con poco trabajo, cosa de poca estima y aprecio. Ya está. ¿De qué me está hablando el texto? Del término de la palabra bicoca, ¿cierto? Sí, en el inicio me está mencionando del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que ahí está escrita la palabra bicoca. Y al final está resumiendo, y si dice desde entonces, desde algunos acontecimientos que han pasado. ¿Listo? Ya está. Entonces, la palabra bicoca se está refiriendo a una ganancia recontra fácil. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pasamos a leer el texto. Ya tenemos una idea. ¿Listo? No estoy perdida. Pueda que sea de la palabra bicoca. ¿O qué más me dirá sobre la palabra bicoca? Pero tengamos en cuenta, en este caso, nosotros vamos a decir, si desde el inicio está haciendo la presentación, se define la palabra bicoca. Y al final del texto está mencionando también sobre la definición de la palabra bicoca. Entonces, aquí no se tiene que descubrir nada, simplemente nos estamos dando cuenta. Está mencionando la palabra bicoca. Todavía no he leído el texto. Vamos a leer. ¿Listo? A ver, aquí. 2 voluntarios para poder leer el texto. O uno, porque solo son 4, ¿cierto? Eso es por acá. Juan Alexander, muy bien. Entonces puedes leer el texto. ¿Listo? Ok, desde nuestro diccionario de la Real Academia se define la palabra bicoca como chollo, que es una que a su vez define como cosita valiosa o apreciable que se adquiere a muy bajo precio o con poco esfuerzo. Pero Bicocca es en realidad una localidad italiana que con el paso del tiempo ha sido engullida por la ciudad de Milán. Esta localidad fue el escenario del siglo XV, no, 16, ¿no? 16, de una batalla contra los franceses. En el primer cuarto del siglo XVI, Carlos I de España y V de Alemania se enfrentó a Francisco I de Francia en los campos italianos. El rey francés, en su intento de interceptar el camino de Suiza para cortar la línea logística de las tropas imperiales del rey español, se apoderó de la Novara y se dirigió a Monza, siendo alcanzado por el ejército imperial de 8 kilómetros de Milán, en las inmediaciones de la localidad de Bicocca, librándose el 29 de abril de 1522 la batalla conocida por el nombre de esta localidad y donde se puso de manifiesto la superioridad de las armas de fuego españolas sobre la infantería suiza, viéndose obligados los franceses a retirarse de Milanesado. Perdieron los franceses, ganaron los españoles, ¿sí? Ya está. A ver. Esta batalla supuso una importante evolución en el arte de la guerra, por el papel que en ella desempeñaron las armas de fuego portátiles, en especial los arcabuces desde la batalla de Cerignola. En 1503, con espingardas y escopetas Bicocca, junto a la posterior batalla de Pavía en 1525, puso de manifiesto que la época de la pica y la caballería pesada había tocado a su fin, dejando paso a las emergentes armas de fuego que trastornarían el campo de batalla para siempre, poniéndose también que en relieve el rol decisivo que desempeñarán los pequeños destacamentos sobre el campo de batalla, aunque las virtudes del arcabuz no fueron plenamente explotadas hasta la batalla de Sesia. 2 años más tarde, donde el arma de fuego se convirtió definitivamente en esencial para cualquier ejército que no quisiera otorgar una ventaja decisiva a sus oponentes. Listo. El Oh, último párrafo.
Aunque los piqueros siguieron usándose en combate, se igualó su importancia a lo de los arcabuceros. Ambos tipos de infantería fueron combinados en las unidades de pica y disparo que se mantuvieron hasta el nacimiento de la bayonería a fines del siglo XVII. La doctrina ofensiva suiza, presión de pica sin soporte de armas de fuego, había quedado obsoleta, poniendo de manifiesto la batalla de Bicocca de la derrota definitiva de la infantería suiza. El resultado de esta batalla fueron espeluznante para los franceses, al sufrir más de 3.000 muertos frente a ninguna baja de nuestra parte. Desde entonces la palabra bicoca se utiliza para definir una ganancia fácil, cosa o merecida adquirida a bajo costo, con poco trabajo, cosa de poca estima y aprecio. Excelente, vamos a decir. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces aquí nosotros podemos mencionar. ¿De qué me está hablando el texto? ¿Listo? A ver. Listo. Vamos por aquí. De antemano, nosotros vamos a decir de la palabra bicoca, ¿cierto? O sea, aquí empieza la bicoca y aquí termina con bicoca. Y aquí habla de la guerra, cómo ha sido, cómo ha perdido tan fácilmente los franceses y que los españoles, como utilizaron armas de fuego portátiles, allá, con razón aquí menciona que ninguno, ¿cierto? Donde dice que ninguno muerto en la batalla, ninguno, pero 3.000 muertos de los franceses y de los españoles que se unieron con el ejército de Alemania, ninguno. La gran diferencia. Si en esta batalla están utilizando las picas, menciona las picas, pica y disparo, dice pica, y pica viene a ser un palo largo, así como las astas de la bandera, ya, de 4 metros. Y con eso iban a pelear. Y del otro ejército con armas de fuego portátiles. Obvio, ¿cierto? ¿Y qué más? Cuando utiliza aquí la bayoneta, los arcabuceros también menciona, ¿sí? Cuando nosotros mencionamos aquí de la bayoneta, entonces, implementos, ¿cierto? Implementos, vamos a decir, que van a servir para la guerra. Así como aquí menciona arcabuceros, el arcabuz. El arcabuz es un arma de fuego, pero donde se le tiene que encender la mecha. Entonces es un arma recontra antigua, ¿listo? Desfasada, muy tradicional, diríamos. Entonces, van a encender, se apaga todavía, no se puede encender. Y luego siguen intentando. ¿Eso qué quiere decir? Mientras los otros, sus armas de fuego portátiles, van disparando y ya, al toque mueren, ¿no? En cambio, una gran diferencia. Me hace recordar a la llegada de los españoles al imperio incaico. ¿Listo? Con sus armas de fuego y los caballos, vamos a decir. ¿Listo? Ya está. Ahora sí, veamos por aquí. Vamos a reconocer, ¿ya? Veamos por acá. Le vamos a poner un color clarito, nada más. Bicoca, ¿cierto? Bicoca. ¿Dónde más nos habla? Por acá, profesora, nos hablaba de Bicoca. Claro que sí, conocida con el nombre de esta localidad. ¿Y cuál era la localidad? Bicoca. Claro, localidad. De repente me olvido por aquí. Por acá está Bicoca y la palabra Bicoca, ¿cierto? Ya está. Y por acá vamos a poner, ya está, Bicoca. Entonces, me está mencionando de la palabra bicoca. Sí, sí, sí o sí. Algo más que podemos resaltar por aquí, lo vamos a poner ya. Vamos a poner con, a ver, vamos a ver. Listo. A ver. Nos dice que en el siglo XVI, ¿cierto? Vuelve a mencionar por aquí siglo XVI. De España contra Francia.
Bueno, España y Alemania se han unido. Ya está, contra Francia. ¿Y quiénes perdieron? Allá, profesora, los franceses tuvieron que retirarse. ¿Por qué? Porque perdieron. ¿Y por qué perdieron? ¿Qué utilizaron? Lo vamos a poner así, con este color. Armas de fuego españolas. ¿Listo? Aquí. Entonces mostraron la superioridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usaron, ¿cierto? Los españoles armas de fuego. Listo. Estos españoles malucos, vamos a decir. ¿Qué más menciona por acá? Aquí. Nos menciona de la batalla, ¿cierto? La batalla de Bicoca. Y en esta batalla de Bicoca, el arte de la guerra había evolucionado. ¿Por qué? Otra vez, armas de fuego portátiles. ¿Por quiénes? ¿Quiénes utilizaron esas armas de fuego? Los españoles. ¿En qué batallas? Aquí menciona. A ver, aquí dice. Batalla de Sesia, batalla de Ceriñola, y luego, ¿dónde más? Batalla de Pavia. ¡Ah! Tantas batallas. Pero, ¿qué más nos menciona? A ver, vamos a ponerle así, con este colorcito, ¿ya? Aquí, ¿qué utilizaron? Pica, ¿cierto? Espingardas, escopetas, arcabuces. ¿Qué más? ¿Qué más utilizaron? Entonces aquí nuevamente me habla del arcabuz. ¿Quiénes utilizaron? El ejército francés. ¿Por qué? Porque quienes utilizaron armas de fuego portátil, los españoles. ¿Sí? Y ya está. Y aquí nos menciona, aquí, esta viene a ser una gran ventaja. Utilizar armas de fuego portátiles. Entonces, ¿qué viene a ser? Listo. Esencial, importante para cualquier ejército. ¿Por qué? Ah, porque va a tener ventaja y va a ganar. Gana al toque la guerra, ¿cierto? Aunque aquí tengo un conector concesivo. Es opositivo, pero no es tan opuesto como el pero. Pero, más, sino, sin embargo, por el contrario, esos son recontrapuestos, pero este es concesivo, ligeramente opuesto. Ya, aunque los piqueros siguieron usándose en combate. Allá tenemos otros también, piqueros, ¿listo? Otro tipo de arma. Piqueros, porque la pica. ¿Y qué era la pica? El palo, les dije, así como la asta, ¿cierto? Un asta. Entonces, obvio, vamos a decir, por eso diremos, más de 3.000 muertos, más de 3.000 muertos. En cambio del otro, ninguna baja, ningún herido, ningún lesionado, vamos a decir, pero más de 3.000 muertos. ¿Por qué? Por el uso de estas armas. Entonces, resumimos que la palabra bicoca, vamos a decir, y le vamos a poner aquí con el mismo colorcito, ¿no? ¿Qué dice? Ganancia fácil, ¿cierto? Ganancia fácil. Ganaron recontra fácil, ¿listo? A los franceses. Por eso se llama bicoca aquí, chollo, que viene a ser su sinónimo, chollo. Entonces, aquello que conseguimos con poco esfuerzo, ¿sí? Esto va a ser, esto que se consigue con poco esfuerzo, ese es bicoca. Chollo también, que se consigue a lo fácil, rapidito. Y aquí también, ganancia fácil. ¿Y por qué? Porque aquí ganaron recontra fácil con sus armas de fuego. Los exterminaron. Entonces fue una batalla terrible. Y aquí lo dice, espeluznante. El resultado de esta batalla fue espeluznante para los franceses al sufrir más de 3.000 muertos. Vaya, injusta, ¿cierto? Injusta esta batalla. Muy injusta. Resumimos entonces acá. Listo. ¿De qué me habla el texto? De la palabra bicoca, ¿cierto? Bicoca. ¿Esto qué significa en el diccionario? Algo que se adquiere con poco esfuerzo. Y entonces la palabra bicoca es algo que se va a ganar muy fácilmente. ¿Por qué?
porque se remonta a aquí, a esta localidad Bicoca, donde se realizó esta guerra de Bicoca, en donde los españoles han demostrado su superioridad. ¿Por qué? Porque utilizaron armas de fuego y les ganaron horriblemente, ¿no? A los franceses, que tuvieron que retirarse. Vuelve a repetir aquí sobre las armas de fuego portátil, mientras el otro ejército que utilizaba arcabuces, espingardas, escopetas, pica, luego aquí dice arcabuz, piqueros, pica. Allá, bueno, gran diferencia, ¿cierto? Listo. Muy bien, estamos listos para poder responder a las preguntas. Claro que sí. Vamos entonces, ¿ya? Por acá. Sobre la batalla de Bicoca. A ver, ¿qué pasó en la batalla de Bicoca? Textual, ¿listo? Pregunta textual, ¿listo? Desestimó el uso de astas largas como armas de guerra. A ver, ¿qué vamos a decir nosotros aquí? ¿La A es verdadera o no? ¿Sí está mencionando? Ya está. Entonces, sí, sí, sí. ¿Y qué observo? Fíjate. Aquí dice tercera, segunda, cuarta, quinta, primera, segunda. Solo puede ser la tercera, que diga la C o la E. ¿Cierto? Nada más. Las demás ya están descartadas. Ya están descartadas ya. Al toque. Entonces, yo tengo que leer el segundo enunciado y el quinto. ¿Cuál es verdadera? Nada más. El segundo dice: se libró entre franceses y españoles en el siglo XVII. Siglo XVII, ¿qué vas a decir tú? 17, a ver, el joven que ha leído se va a recordar. Todos hemos leído, profesora, claro que sí, todos hemos leído. 16, eso es. Por tanto, nosotros vamos a decir: significó una importante evolución en el arte de la guerra. Y está textual. Fíjate, acá. ¿Listo? Aquí que dice: esta batalla supuso una importante evolución en el arte de la guerra por el papel que en ella desempeñaron las armas de fuego. ¿Cuál batalla? La batalla de Bicoca. Aquí me había olvidado por ponerle, ¿no? La localidad de Bicoca. La batalla de Bicoca. ¿Sí? Eso es. Primer y quinto enunciado. Ya está. De seguro en tus prácticas tú has encontrado la E, pero dice primero y cuarto enunciado. Entonces aquí, espero que hayan corregido eso, ¿no? A ver, primero y quinto entonces. Muy bien. Ahora sí, pasamos a la pregunta 25. ¿Qué premisa se sustenta en el texto? A ver, en este caso yo tengo que ver cuál de las oraciones se relaciona con el texto. ¿Listo? Muy bien. El término bicoca desde su origen refiere a algo de cuantioso valor, pero es algo que se gana con facilidad, ¿cierto? Allá, entonces no puede ser. Las armas de fuego fueron vitales para derogar los abusos del poder. Y en el texto, ¿dónde me habla de abusos del poder? Allá, entonces tampoco se considera. Solo puede ser la C, la D o la E. Y tú vas a decir, a ver, la E no puede ser, profesora, porque la batalla de Bicoca consolidó la caída de España. La caída de España. España perdió y sus aliados, pero si España ganó, entonces solo puede ser la C o la D. A ver, el arte de la guerra tuvo su máximo apogeo en el siglo XIV. XIV. No me habla, ¿cierto? Del siglo XIV. Por tanto, ¿qué vamos a decir? Eso la sé, ¿cierto? ¿Por qué, profesora? Aquí dice: diversos tipos de armas se utilizaron en los conflictos reseñados. ¿Qué nos mencionaba? De la pica, ¿de qué más? A ver, no recuerdo, profesora. Aquí, para poder recordar. Aquí.
espingardas, escopetas, arcabuces, pica, arcabuz, piqueros, pica. Allá se utilizaron diferentes armas. Pero vamos a decir, muy sencillas, ¿cierto? Las armas. Listo. Aquí estamos, 25. Pasamos, 26. ¿Qué nos dice? Del texto podemos deducir. Deducir. ¿Listo? Inferencia. Es una pregunta de inferencia. Francisco I defendió los intereses italianos ante británicos y suizos. Británicos. Ante los británicos. ¿Dónde? En el texto, ¿dónde están de los británicos? Habla de los franceses, habla de los españoles, de los alemanes, pero británicos. También habla de los suizos, ¿cierto? Pero británicos. Nada que ver, ¿cierto? A ver, la B dice, en la batalla de Ceriñola de 1503 se emplearon las espingardas y escopetas. Textual, vas a decir. Está en el texto, ¿sí? A ver, reconocemos nosotros y aquí está, ¿cierto? Aquí dice, desde la batalla de Ceriñola en 1503 con espingardas y escopetas, allá, muy bien. Entonces, textual, no puede ser la respuesta. Muy bien. Entonces, ¿cuál es, profesora? La batalla de Bicoca ocasionó la caída de más de 3.000 valerosos soldados. También es textual, ¿cierto? Ahí dice, más de 3.000 fallecieron. Y del otro ejército, ninguno. Ningún rejuño, vamos a decir. Ya está. Ninguno. Por tanto, aquí, la batalla de Sesia significó un punto de inflexión en las contiendas bélicas. ¿Sí? Porque la E es falsa. ¿En qué parte del texto me dice que Bicoca es un centro turístico? No. Pero la batalla de Sesia significó un punto de inflexión en las contiendas bélicas. Aquí lo vamos a sustentar. A ver, aquí. ¿Qué dice? Aquí. Aunque las virtudes del arcabuz no fueron plenamente explotadas hasta la batalla de Sesia, 2 años más tarde, donde el arma de fuego se convirtió definitivamente en esencial para cualquier ejército que no quisiera otorgar una ventaja decisiva a sus oponentes. Ya está, ¿cierto? De ahí sale la respuesta a la pregunta 26, ¿cierto? Muy bien. Pasamos aquí, la 27. ¿Qué nos dice? Se colige que la tecnología militar, una inferencia. A ver, el primer enunciado dice, posee valor incidental en el alcance de los objetivos. Pero si la tecnología militar, ¿qué es lo que quiere? Ganar, ¿cierto? Ganar. Y si no puede, a ver, allá. Y en este primer párrafo me dice valor incidental, o sea, de poca importancia. Y la tecnología militar va a tener poca importancia. A ver, entonces no puede ser la A, dice usted. Progresa de forma incesante y a tono con la ciencia. El avance de la ciencia, la tecnología, va a hacer también que mejore, ¿cierto? Los armamentos, el equipo, todo. Por tanto, viene a ser precisa. Segundo, ¿qué observamos entonces? Profesora, yo veo que la A no puede ser esto, tampoco la B y tampoco la C. Entonces solo puede ser la D o la E. 2 y 3
o 2 y 4, ¿cierto? Muy bien. A ver. 3 y 4. Es trascendental en la definición de conflictos bélicos. La tecnología militar es importante. Y el cuarto enunciado dice, la tecnología militar mantiene usos e instrumentos de guerra convencionales. ¿Y qué son convencionales? Antiguos, tradicionales. ¿Sí? Entonces no puede ser la E, ¿cierto? En este caso. Sí, la tecnología militar es trascendental en la definición de conflictos bélicos. Por tanto, segundo y tercer enunciado. ¿Ya? Ya está. A ver, la intención predominante del autor. Intención. Tipos de textos por la intención, por la intencionalidad del autor. Ni idea, ¿cierto? Narrativo, instructivo, descriptivo, expositivo y argumentativo. A ver, nosotros vemos aquí, argumentar. Hay opiniones, entonces no puede ser. No es un texto argumentativo. ¿Qué habíamos dicho? Que era un texto expositivo. Y el texto expositivo, ¿cuál es su finalidad, su propósito? Informar, exponer, explicar, mostrar, dar a conocer, detallar también, ¿sí? Porque comparar no hay, ¿cierto? Describir el texto descriptivo, relatar el texto narrativo, ¿cierto? Por tanto, ¿qué decimos por acá? Detallar, ¿listo? Las connotaciones históricas del término bicoca. ¿De dónde? ¿De dónde viene todavía el término bicoca? ¿Sí? Ya está. A ver, vamos por aquí. Pregunta 29. Si no se hubiera suscitado la batalla de Bicoca, probablemente, ¿qué hubiera pasado? A ver, no se suscitó la batalla de Bicoca, no ganaron los españoles, no murieron ninguno de los hombres de, vamos a decir, de los franceses, ¿cierto? El ejército francés. A ver, la escuadra francesa no habría mostrado su innovadora estrategia bélica ante sus enemigos. Escuadra francesa, su estrategia bélica. ¿Quién mostró su estrategia bélica? Los españoles, ¿cierto? Con los, vamos a decir, a ver. Entonces, no podría ser. Vamos a ver por acá. Mira. Yo quiero que tú te des cuenta en el texto. ¿Dónde está? En el segundo párrafo, al final, aquí, ¿qué dice? El 29 de abril de 1522, la batalla con el nombre de la localidad, o sea, Bicoca, donde se puso de manifiesto la superioridad de las armas de fuego españolas. Allá, listo, presumidos, vamos a decir. Muy bien. Entonces, España no habría puesto de manifiesto la superioridad de su tecnología militar frente al ejército de Francia. ¿Sí? Ya está. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta en este texto número 2? Aquí tenemos un pensamiento. Tener éxito no es aleatorio. Es una variable dependiente del esfuerzo. ¿Sí? Claro que sí. Tú debes ser perseverante en todas las actividades que realices. Y ahora que estás estudiando, entonces, un poquito más que ayer, ¿cierto? Poner tu responsabilidad para que logres tener el éxito.
Muy bien. A ver, vemos por aquí y tenemos los elementos paratextuales. Dice, actualmente, vamos a poner más grande ya. Dice, quimioterapia, neoadyuvante, radiación, resección quirúrgica del recto, cáncer de colon localmente avanzado, bloqueo, muerte programada, oncológico, memorial, Sloan, que dice, desaparezca, dostarlimab, tratamientos más invasivos. A ver, 12 pacientes, estudio prospectivo de fase 2, ninguna evidencia, 6 semanas, a ver, semanas durante 6 meses. A ver, seguimiento, quimio, radioterapia, resección quirúrgica, respuesta patológica completa. Muy bien, ¿qué más nos dice por acá? Aumentando entre los adultos jóvenes en edad fértil. Beneficio de ese grupo de edad. Pequeña escala, cohorte, perspectiva más amplia, orígenes raciales y étnicos. Evaluación de terapias anticancerígenas, contexto neoadyuvante y tenemos fenotipo resistente. Y la fuente, redacción médica, Javier Magra. Ahora, si nosotros estamos mencionando, si menciona una parte de nuestra anatomía, de nuestro cuerpo, listo, habla del cáncer de recto, ¿cierto? Y sí o sí, operación, ¿listo? Operación. Pero aquí me está mencionando el nombre de un medicamento, ¿listo? El nombre de un medicamento. ¿Para qué? Para poder, vamos a decir, a ver, ¿para qué? Entonces, vamos con la lectura del texto, ¿sí? Vamos a leerlo, ¿ya? A ver, texto 3 dice, actualmente la quimioterapia neoadyuvante y la radiación seguidas de la resección quirúrgica del recto es un tratamiento estándar muy común para abordar el cáncer de colon localmente avanzado. ¡Ah! O sea, que si alguien tiene cáncer de colon y está avanzado, sí o sí, operación, ¿listo? Intervención quirúrgica. Eso me está diciendo en los 3 primeros renglones, ¿cierto? Las 3 primeras líneas. Eso me dice, sí o sí. Entonces, resección quirúrgica del recto. No se salva. Ya está. Este tipo de cáncer responde al bloqueo de muerte programada en el contexto de la enfermedad metastásica. Ahora, un grupo de investigadores del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, Nueva York, logra que la enfermedad desaparezca en todos los pacientes tratados mediante un anticuerpo monoclonal, dostarlimab, sin necesidad de realizar tratamientos más invasivos como radioterapia o la quimioterapia. O sea, ¿qué me está diciendo? Que este medicamento, dostarlimab, es recontra milagroso, porque si van a encontrar cáncer de colon, aquí me menciona, ¿cierto? Sobre el cáncer de colon, los pacientes que han sido tratados con este medicamento, no ha sido falta realizarles la radioterapia ni la quimioterapia. ¡Ah! Adiós a la quimio. Nada de quimioterapia ni radioterapia. Uy, entonces aplausos, vamos a decir, ¿cierto? Aplausos para este medicamento que hace milagros. Sí, sigamos entonces con el texto. La investigación publicada en el The New England Journal dice, reclutó un total de 12 pacientes de 18 años o más. 12. Muy poquito, ¿cierto? Para una investigación, 12 pacientes nada más. Muy poquitos. Ya está, sigamos.
dice de 18 años a más para realizar un estudio prospectivo de fase 2. Pros, después, ¿cierto? Y todos ellos lograron recuperarse. ¡Ah! Ninguno se murió. Allá. Sin tener ninguna evidencia de tumor en la resonancia magnética, en el examen rectal digital, en el escaneo PET o la biopsia. ¿O qué vamos a decir? Tanto milagro para este medicamento, dostarlimab. Entonces, los 12 pacientes que han tomado, perdón, todavía no dice cómo, ¿no? Dostarlimab, que se les ha administrado, que se les ha dado este medicamento, dostarlimab, se han salvado. Y cuando se les ha hecho el examen, después de cumplir, nada, ni rastro, ni huella. Milagro, ¿sí o no? Milagro. Esta es poderosa esta medicación. Sigamos. Dice, ninguna en la biopsia, nada, ni huella ni rastro del cáncer. En el estudio, para abordar el cáncer del recto, se administró por vía intravenosa. Allá, entonces no tomaron, ¿cierto? No eran cápsulas ni pastillas, no. Es intravenosa a una dosis de 50 miligramos de dostarlimab cada 3 semanas durante 6 meses. Uy, 6 meses, medio año, tanto. Pero bueno, vale la pena, ¿cierto? Por el milagro. A partir de aquí, los pacientes fueron evaluados para la respuesta clínica con el uso de exámenes rectales endoscópicos y digitales al inicio, antes del tratamiento, a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses, y luego cada 4 meses después del inicio del tratamiento. Pero por este milagro, con este tratamiento, cualquiera se arriesga, ¿cierto? Cualquiera se arriesga a tomar este medicamento si es que tuviera cáncer de colon, porque solo me dice el cáncer de colon, no me dice de otro tipo de cáncer. Durante el periodo de seguimiento, una vez finalizado el tratamiento, ningún paciente ha recibido quimio o radioterapia y tampoco se ha sometido a una resección quirúrgica, o sea, nada de operación. Debido aquí hay un conector, ¿cierto? Porque ya que pues debido a causa de, causal, ¿cierto? Que ninguno de los 12 pacientes que completaron los 6 meses de terapia con dostarlimab se ha sometido a cirugía. La evaluación de la respuesta patológica completa no se ha podido realizar. Ningún paciente ha tenido progresión o recurrencia de la enfermedad y los 16 pacientes inscritos están vivos. 16, y no decía 12 pacientes. Y aquí dice 16, por fin. Pero pocos, ¿cierto? Son pocos. Tendría que ser un poco más de pacientes. Listo. Hasta aquí nomás vamos a leer y vamos a responder, ¿ya? Porque el tiempo también nos gana. Ya son 6:42. O sea que tenemos 12 minutos con algunos segundos. Muy bien, podemos resumir del milagro, ¿cierto? Milagro. Vamos a subrayar este poquito, ¿ya? Este poquito. Uy, por acá está. Listo. Muy bien. Ya está. ¿De qué me está hablando? Aquí vamos a ponerle, no importa, con este mismo color. Listo. Cáncer, ¿cierto? Cáncer de colon avanzado. ¿Y qué se le realiza? Vamos a decir por aquí. Resección quirúrgica, ¿cierto? Resección quirúrgica al recto. O sea, sí o sí, operación. Pero, aquí vamos a ponerle el verde esperanza. ¿Listo? Dostarlimab. ¿Dónde más dice aquí? Dostarlimab. ¿Y dónde más dice por acá? Por aquí también está el tratamiento, ¿cierto? Ya está. Entonces, los pacientes que que se les ha administrado por vía intravenosa el medicamento de dostarlimab
¡Ah! Adiós, vamos a decir. Ya no resección quirúrgica, ya no quimio, radioterapia. ¿Por qué? Porque después de los estudios no ha tenido ninguna huella, porque se le ha hecho el examen rectal, la resonancia magnética, el escaneo, la biopsia, y nada de nada. Entonces, salieron súper bien en todas las evaluaciones. El milagro para ya no utilizar radioterapia ni quimioterapia. Adiós. Aquí que vamos a decir bien, ¿cierto? Ya está. Muy bien. Ahora sí. Entonces nosotros vamos a responder a las preguntas con este poco que hemos leído, ¿ya? Resumimos. Me está hablando en este caso del cáncer de colon. Y son nuevos los estudios, porque aquí dice, ahora un grupo de investigadores allá está haciendo la prueba, ¿cierto? Con este medicamento. Aunque poquitos, pero ya los 12 pacientes mayores de edad, listo, voluntarios, vamos a decir, que se han inscrito, toditos se han salvado, toditos, ninguno muerto. Y después que se les ha hecho los estudios, no se les ha encontrado nada del cáncer, nada de nada, no ha progresado y todo está súper bien. ¿Qué más podemos mencionar entonces? Que este medicamento es súper milagroso. ¿Listo? ¿Cuál será su composición de este medicamento? Muy bien, vamos a responder, ¿ya? Hasta cierta parte. A ver. En el texto se afirma que el dostarlimab, yo veo por acá, primero, segundo y tercer párrafo. Listo. ¿Qué me dice en el primer párrafo? Que este medicamento logra que la enfermedad desaparezca en todos los pacientes tratados mediante este anticuerpo monoclonal. ¿Cuál? El cáncer de colon. Esto cura, vamos a decir, el cáncer de colon. Ahora, ¿qué más me menciona? Que este medicamento se ha administrado a todos los pacientes por vía intravenosa, una dosis de 500 miligramos. ¿Listo? ¿Qué más me menciona? Listo. Que los pacientes que han sido tratados con este medicamento, ¿listo? No requieren una intervención quirúrgica, ¿listo? Tampoco quimioterapia. Lo mismo me dice aquí, ¿cierto? Ya no necesita radioterapia. Tampoco ya no necesita quimioterapia. Ya está, solucionado. A ver, en el texto se afirma textual, que el dostarlimab es empleado como paliativo para la sintomatología del cáncer de colon. Paliativo, paliar. Paliativo simplemente es para que pueda ser un sedante y pueda calmar el dolor, pueda calmar alguno de los síntomas del cáncer de colon, ¿cierto? Y eso me dice, si nosotros estamos poniendo bravo, estamos diciendo hurra, que es el milagro. Entonces aquí me dice paliativo, entonces no puede ser la A, ¿cierto? Ya está. Descartada la alternativa A. Es un fármaco que requiere prescripción médica por su severidad. Pero en el texto, ¿dónde me dice de prescripción médica? Nosotros podemos suponer que todo medicamento siempre va a requerir de prescripción médica, porque no todos los cuerpos son iguales, ¿sí? Pero no me dice en el texto, en ninguna parte del texto me habla de prescripción médica, ¿cierto? Muy bien, descartada entonces también la alternativa B. Vamos a la C. A ver, ¿qué dicen ustedes? C, D, E. Una de las tres puede ser. A ver, corresponde a ser complementario al tratamiento de la quimio-radioterapia. Pero sin el texto me dice, ya no se necesita quimio, radioterapia. Y aquí dice complementario. O
O sea que va a la par. Se toma ese medicamento y también la quimio-radioterapia. Recontra falso, ¿cierto? Ya está. Recontra falso. No lo aceptamos. Solo puede ser la D o la E. Nada más. Quedan dos alternativas. Comprimidos. Y en el texto que me dice, comprimidos por vía intravenosa, ¿cierto? Ah, ya. Y aquí me dice comprimidos. Nada que ver. Nosotros habíamos dicho nada de pastillas ni de cápsulas. Nada. Entonces, sí o sí, aquí, es un fármaco que logra la remisión completa del cáncer del recto. ¿Sí? Borra por completo y no queda ninguna huella ni rastros del cáncer. Entonces, ¿qué hace, cierto? Un gran milagro, vamos a decir. Muy bien, a ver. 31. De los siguientes enunciados, a ver, marque la secuencia correcta. ¿Cuál será? ¿Verdadero, falso, verdadero, falso? A ver, veamos. El estudio proporciona evidencia para el hallazgo de novedosos tratamientos neoplásicos. ¿Qué me dice en este caso? A ver, el estudio proporciona evidencia para el hallazgo. A ver, ¿verdadero o falso? ¿Qué me dices? A ver. A ver, señorita, jovencito. Falso, falso, me dice. A ver, aquí está. Listo, de los siguientes enunciados. Ya está. Entonces, nosotros podemos decir, ya está, falso. Así me han dicho ustedes, falso, recontra falso. Muy bien. ¿Sí? A ver. El estudio proporciona el 31. Así me han dicho ustedes, ¿ah? El estudio proporciona evidencia para el hallazgo de novedosos tratamientos neoplásicos. Aquí. Novedosos. Evidencia. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Que este medicamento, que este estudio de este medicamento va a curar el cáncer. Y si va a curar el cáncer, ¿qué vamos a decir aquí? Es una muestra, a pesar que son 12. Allá, profesora. Entonces, ¿lo borro? Claro que sí. Entonces, ¿esto qué es? ¿Verdadero? ¿Sí o no? Sí, porque hay evidencias que está dando buen resultado. Ahora, se requiere de un estudio a gran escala para la validación de los efectos perniciosos registrados. Aquí, ¿dónde hay efectos perniciosos? No hay, ¿cierto? ¿Listo? A lo largo de la administración del fármaco no se observó ninguna complicación clínica. Nada, todo marchó súper bien. ¿Listo? La quimio-radioterapia podría quedar desplazada, podría, frente al tratamiento de dostarlimab. Entonces, ya está. Aquí. ¿Listo? ¿Qué decimos entonces? Vamos por aquí y lo presentamos. Ya está. Vemos por acá. ¿Sí? La C. Eso es la C. Muy bien. Ahora sí. Según el texto, no se relaciona con el término resección. No, 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 con resección. Resección es operación, ¿cierto? Cortar. Entonces, amputación guarda cierta relación. Aquí me está preguntando por término excluido, cuál no guarda relación. Yo estoy observando que todas tienen cierta sinonimia y hay una que no es sinonimia. Allá, ¿cuál es? Lo que es costura, ¿cierto? Coser. Sí, ¿y cuál es? Sutura, ¿cierto? Sutura. En este caso, nosotros podemos decir amputación tiene cierta relación con resección, extirpar también, supresión, ablación. Cuando nosotros decimos ablación, es de, vamos a decir, puede ser de un órgano, de un tejido.
En cambio, sutura es coser una herida. ¿Listo? Coser una herida. Muy bien. Nosotros podemos decir ahora que, a ver, hemos trabajado 3, el texto 4, aquí. Listo. Listo, listo. En la técnica número 5, nosotros hemos abordado que el primer paso va a ser leer los elementos paratextuales. Luego, el segundo paso, el inicio y el final del texto. Un poquito, nada más. Y luego para nosotros poder tener en cuenta de qué puede tratar el texto. Aumento y disminución de la lectura, de la velocidad de la lectura, de acuerdo a lo que nosotros vamos a creer importante. Cuando se muestran ejemplos, ejemplificaciones, entonces es idea secundaria, ¿cierto? Ahí entonces podemos leer un poco más rápido. Y disminuimos, vamos a leer un poquito más lento. Entonces cuando se vuelva a repetir la misma idea que se está repitiendo del texto, la misma idea, entonces es el tema, decimos. Y después respondemos a las preguntas, el último paso. Muy bien, con esto nosotros podemos decir, hemos concluido el día de hoy y aquí tenemos un pensamiento. ¿Listo? A ver, si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a una persona o a un objeto. Muchísimas gracias, señoritas y jovencitos, y nos vemos la próxima clase, que es mañana. Mañana nos vamos a ver. Hasta luego. A ver.